Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos amigos. Hoy estoy haciendo una pequeña visita a un sitio muy importante. Lo que ven ahí atrás es la casa del abuelo Bolívar y quiero hacer una memoria en nombre de él. Prácticamente yo tengo el mismo apellido de Simón Bolívar y mi apellido es San Clemente Bolívar, y pienso de que en cierto sentido yo vengo con su sangre de conquista, pero en este tiempo ya estamos en otro tipo de conquista. Estoy hablando de una conquista espiritual, estoy hablando de una conquista que es más interesante y de la cual no nos pueden sacar nunca, que es la conquista de nuestro espíritu, de nuestro interior. El abuelo Bolívar, como yo le llamo, estuvo en estos tiempos, en el año 1810, en esa casa que ven ahí atrás, en la parte de atrás, y en ese sitio estuvo buscando los recursos económicos para hacer el proceso de la campaña libertadora en América. Ese proceso lo hizo con recursos que nadie en cierto sentido supo de qué se trata o de qué es o qué sucedió. Los recursos salieron de aquí, de Londres. Aquí hay una doble moral en este país muy tremenda, y en la época de Francisco Miranda, que también era uno de los famosos próceres, pero en cierto sentido con unos intereses y patrimonios económicos. Esa persona se hizo contacto con Simón Bolívar en esta casa que tenemos en la parte de atrás, y cuando hizo ese contacto buscó toda la parte económica para hacer el proceso de la campaña libertadora en Colombia. La persona que les ayudó, o las personas que les ayudó, fue la jerarquía y prácticamente los grupos sumergidos de la época antigua, que no querían tener ningún contacto, ni querían dar la casa, ni querían dar la cara para hacer ese proceso de la campaña libertadora en América. ¿Por qué? Porque era la misma oligarquía, era la misma estirpe económica de la reina y de los reyes de esos tiempos. Entonces quería sacar prácticamente de América a los españoles, pero como tenían vínculos prácticamente en su alta jerarquía con los españoles, entonces ese proceso no lo quisieron hacer directamente ellos y buscaron un intermediario, como fue Francisco Miranda, quien contactó a Simón Bolívar para hacer ese proceso. En ese proceso que se hizo, prácticamente se logró un ingreso económico, y cuando se logró ese ingreso económico, partieron para las Américas para hacer el proceso de la campaña libertadora. También hubo un prócer en la época de Bolívar, cuando comenzó su campaña, que comenzó por el sur. Nadie se explica cómo fue que José Mártir, que fue otra persona muy interesante que apareció, comenzó ese proceso, pero ese proceso de campaña libertadora del sur y Bolívar por el norte fueron orquestados desde Inglaterra, desde América, precisamente desde aquí, de las estirpes, de los famosos Illuminati, digámoslo así, de los famosos personajes que económicamente tenían solvencia y querían seguir invadiendo, pero sin dar la cara, como siempre, seguir administrando. Lo que se pretendía en ese tiempo era hacer el proceso de sacar a los españoles a través de un líder criollo como fue Simón Bolívar, y buscaron otro líder que nunca la gente se dio cuenta de que prácticamente era un inglés camuflado como si fuera de la parte sur de Bolivia, de Perú, pero esa persona era alta, blanca, y cuando tuvo el último encuentro con Simón Bolívar lo hicieron para entregarse prácticamente la libertad de América. Pero el proceso con Francisco Miranda fue un poco doloroso, porque Simón Bolívar no quería que siguiéramos nosotros siendo administrados por estas estirpes de Europa. Entonces él dio y entregó a Francisco Miranda en el primer proceso que hizo de campaña libertadora por Venezuela, lo entregó a los españoles, lo denunció para él quedarse libre de compromisos y de ataduras con los ingleses. Esa es una historia real y un poquito conmovedora, pero la intención de Bolívar era entregarle a América las tierras libres de todo lo que libre de las dictaduras que teníamos de los españoles en esos tiempos. Y así lo hizo. Y por eso, en el proceso en que ya logramos nosotros libertarnos de tanta manipulación que todavía sigue en nuestras tierras europeas, él dijo algo muy interesante que los invito a que reflexionemos. Si mi muerte sirve para que cesen los partidos, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Significó de que él no tenía ningún interés en que nos enfrentáramos después de tener la libertad de nuestras tierras. Pero desafortunadamente aparecen nuevos movimientos políticos liberales conservadores, en ese tiempo respaldados por Francisco de Paula Santander, y la gente que estuvo de generales combatiendo con él. Prácticamente trataron de asesinar al general, al abuelo Bolívar, para empezar a repartirse las tierras.
la gente entró en su egocracia y empezó el desastre en América Latina, que es prácticamente lo que tenemos hoy en día, unos partidos tradicionales, y no fueron capaces de lograr el sueño del abuelo Bolívar, que era prácticamente quedarnos todos con las tierras y ser todos dueños de las tierras y no tener ningún partido, sino que entre todos de forma integral administráramos nuestras tierras. Pero nos hemos enloquecido con el famoso ego, que es el que nos tiene en desastre, y eso se convirtió en una batalla campal durante toda la vida, y hasta en el momento lo tenemos en América, precisamente en Venezuela en este momento, y en Colombia, enfrentamientos por poseer tierras, que prácticamente quien les liberó esas tierras fue el abuelo Bolívar. Bueno, la revolución que tengo en este momento, y prácticamente por eso tuve que venir por Europa y tengo que venir por Londres, es espiritual. Ustedes ya saben que yo prácticamente llevo un proceso muy diferente, no con las armas, pero sí con el espíritu. La mejor arma es el espíritu, para lograr la libertad interna, la libertad total. La libertad total no es física, sino que la libertad es interna. Yo puedo darme cuenta de que soy prácticamente una unicidad creada de una maravilla, de una energía inteligente, y que esa unicidad me permite darme cuenta de que yo no puedo seguir en un inconsciente colectivo manipulado, porque estos países siguen con su inconsciente colectivo tratando de administrar y explotar nuestras tierras, nuestros espíritus, nuestros corazones y nuestras vivencias. Por eso nos hacen enfrentar, y por eso en este momento tenemos procesos donde todas las personas siguen con su egocracia y se siguen enfrentando. Nosotros no tenemos que enfrentarnos, todos tenemos derecho a la tierra y a la vida y a las cosas, y nosotros no tenemos derecho a matarnos como nos está sucediendo en este momento en América. Nosotros tenemos derecho a descubrir quiénes somos y saber de que todo nos pertenece, que todo tipo de entrega que nos hizo la creación, que es esta tierra, es de todo y que no es propiedad de nadie, sino que está para el disfrute de cada una de las personas. Bueno, mis queridos amigos, ahí les dejo esa parte de atrás donde está entrando ese señor, que fue la casa de nuestro abuelo Bolívar, un gran recuerdo, y que me invita y me motiva más para yo seguir en este proceso de la campaña libertadora, pero espiritual. Salir de la inconsciencia en el cual estamos todos metidos y entrar en el mundo de la conciencia, en el mundo del corazón, en el mundo real, donde todos somos dueños y todos estamos interconectados. Un saludo muy grande para todos desde Londres. Chao, mis queridos amigos.